Muy buenas tardes a todos, a los que nos están viendo en Facebook y a todos los participantes aquí con nosotros en Zoom. Tengo el gran honor de presentar a la doctora Dinora Hernández López, quien nos va a dictar una conferencia bajo el título de Theodor W. Adorno, Figuras de Filosofía Moral Negativa. La doctora Dinora Hernández es profesora investigadora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Se doctoró en Filosofía con mención cum laude por la Universidad de Guanajuato. Su línea de investigación consiste en la crítica de la construcción ético-política de la modernidad. Su proyecto de investigación actual está dedicado a analizar las prolongaciones y desplazamientos de la teoría crítica para analizar la violencia contemporánea, con especial énfasis en sus vinculaciones con el feminismo. Es coordinadora del Seminario de Investigación en Teoría Crítica y del Seminario de Investigación en Filosofía Feminista, adscritos a la Universidad de Guadalajara. Ha contribuido a la difusión de la teoría crítica en diversos espacios de la sociedad civil, como Filosofía en el Fondo de la librería José Luis Martínez del Fondo de Cultura Económica, los diálogos sobre filosofía de la librería Carlos Fuentes y el programa de radio Charlas sobre Filosofía. Entre sus publicaciones recientes destacan, por mencionar algunas, Imágenes dialécticas del patriarcado para una teoría crítica feminista desde la negatividad y para una teoría crítica del racismo en México, el caso de la caravana migrante, entre muchos otros. Muy bien, sin más preámbulos, es un honor tener aquí con nosotros a la doctora Dinora. Bueno, le voy a ceder la palabra, vamos a proceder con la conferencia y posteriormente tendríamos un espacio para poder discutir con la conferencista algunos temas de interés. Adelante, doctora Dinora, la escuchamos. Hola, pues muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar a Gergana Petrova por cederme este espacio y bueno, a la Cátedra José Revueltas de Filosofía y Literatura, que es el marco, digamos, institucional en el cual pues vamos a tener oportunidad de ponerle cuerpo a este evento. Muchísimas gracias y muchas gracias a los asistentes por el interés en esta charla. Bueno, como ya lo señaló Gergana, la intervención se titula Theodor W. Adorno, Figuras de Filosofía Moral Negativa. Yo voy a estar haciendo pues una lectura, básicamente, de algunas notas que tomé para esta charla y voy a ir comentando algunos otros puntos. Dividí mi exposición en tres momentos. Un momento en el que voy a comenzar a señalar algunos aspectos de lo que es una interpretación sobre el pensamiento de Theodor Adorno, que pues durante muchísimo tiempo ha sido un campo de disputa. Es decir, ha sido polémico que se haga una interpretación, digamos, encuadrando de alguna u otra manera el pensamiento de Theodor Adorno en una filosofía moral, ¿no? El segundo momento estará dedicado a caracterizar qué es lo que entiende Adorno por filosofía moral negativa. Le voy a poner mucha atención a esta cuestión de la negatividad. Y voy a cerrar con una figura, ¿no? La intervención se titula Figuras de Filosofía Moral Negativa. Hay muchas figuras o muchos momentos en los cuales podríamos concentrarnos para discutir esta beta del pensamiento de Adorno. Pero yo elegí una y voy a justificar en su momento el porqué de esta elección. Elegí una que tiene que ver con las reflexiones que Adorno pone en juego en un texto muy conocido que se titula Mínima Moralia. Entonces vamos a cerrar con algunos fragmentos y algunos aforismos de Mínima Moralia para situar de alguna u otra manera este campo de reflexión que, se puede extraer, pues, yo estoy convencida de eso, se puede extraer de las reflexiones y de esta teoría tan extensa que nos regaló Adorno en su momento. Entonces, sin más, pues voy a comenzar
con este primer momento de la exposición, una interpretación en disputa. Hablar de filosofía moral, así sea desde la filosofía, o quizás precisamente por ello, tiene siempre el riesgo de evocar un asunto en el que, de no tomar las debidas precauciones, se filtran con relativa naturalidad posiciones autoritarias y restauradoras que van en contra de un pensamiento a favor de la libertad y el individuo, como fue el pensamiento de Theodor W. Adorno. Hacer filosofía moral desde un pensamiento profundamente asociado con el marxismo no está exento de provocar una imagen, por lo menos polémica. Se sospecha que algunas lecturas marxistas de la Escuela de Frankfurt, pensemos en la Nueva Izquierda, fueron renuentes a identificar la teoría crítica con la reflexión moral y ética. En tanto, éstas se concebían como parte de la superestructura y, por tanto, como expresiones ideológicas del pensamiento burgués. El punto de vista subjetivista, centrado en el individuo, resultaba antagónico con la acción política y las intenciones de la revolución. Algunos rasgos de esta postura son compatibles con la posición de Adorno y, no obstante, no niegan su filosofía moral negativa. Una razón de peso se sumaba a estas consideraciones, esta vez desde el viraje liberal republicano de la Escuela de Frankfurt. Fue Habermas quien puso sobre la mesa la tesis de que el tono destructor de la crítica a la modernidad llevada a cabo por los frankfurtianos conducía a la conclusión de que la condición autorreferencial de su crítica llevaba necesariamente al callejón oscuro del escepticismo ético. Esto está en uno de los textos más emblemáticos de Habermas. Habermas tiene razón, pero hay que apartarse de la conclusión contraproducente que para él pareciera tener este hecho. El frankfurtiano parece partir del supuesto de concebir toda ética y filosofía moral como un discurso afirmativo y con intención fundacional. Sin embargo, la filosofía moral negativa tiene otros derroteros. Se aposenta en una duda, por momentos radical, sobre las posibilidades de existencia de un sujeto moral en las condiciones sociales dadas. Pero esto no cancela la posibilidad de una filosofía moral en su pensamiento, en el pensamiento de Adorno, como parece considerar Habermas. Precisamente dicho escepticismo es una característica central de la filosofía moral negativa. No desdice, sino que la reafirma, no la desdice, sino que la reafirma en una de sus diferencias específicas. A partir de los años 90, quizás bajo la influencia de lo que se ha dado en llamar el giro ético, podemos hablar de esto en la sesión de la plenaria si ustedes quieren, quizás bajo la influencia del llamado giro ético, estas posiciones fueron rebatidas. Un breve recorrido por la obra de Adorno nos permite resituar estas afirmaciones. En esta exposición mencionaré algunas figuras o momentos de la filosofía moral negativa de Adorno, en el entendido de que estas tienen un carácter fragmentario o constelativo, es decir, no están presentadas a manera de un tratado o de un sistema. Uno de los momentos centrales de la dialéctica de la Ilustración es aquel en el que Adorno y Horkheimer muestran el recorrido de la constitución de la subjetividad moderna a través de la figura de lo que llaman el sujeto soberano. La soberanía del sujeto se instituye a través del dominio de la naturaleza interna y externa. Se trata de la exposición de la violencia que el sujeto dirige contra sí mismo, considerándose en el estatus de cuerpo y como un conjunto de afecciones, es decir, pasiones, impulsos, emociones, pero también de la violencia que éste despliega hacia afuera, como violencia patriarcal, racista, pero también colonialista y por supuesto también especista, si utilizamos un lenguaje contemporáneo. Así pues, como sostienen algunos estudiosos, me refiero a Aguilera en la presentación a Actualidad de la Filosofía, Aguilera dice, ¿no?, la teoría crítica se posiciona viendo en la segunda naturaleza
es decir, la cultura, la sociedad, la primera naturaleza que es torturada, y esto no es solamente un acto de conocimiento. Es decir, de alguna manera Aguilera dice, bueno, está implícita una posición ético-política en esta crítica. Además, el evento Auschwitz tuvo el impacto de constituir una crisis en el proyecto civilizatorio de Occidente. Para los frankfurtianos, como para otros pensadores y pensadoras de su época, Auschwitz es una cifra de la destructividad de la sociedad moderna en sus vertientes avanzadas, aunque de ninguna manera agota la crítica adorniana de la violencia, como ya lo dije hace un momento. Lo ocurrido durante el régimen fascista en Alemania dejó una estela de problemas para el pensamiento filosófico, especialmente ético-político. Una experiencia para la reflexión sobre los alcances y las lógicas de la violencia en el marco de la modernidad. La constelación que se abre para los teóricos críticos a raíz de este evento es la urgencia de una revisión del modelo de racionalidad y subjetividad modernos, así como de las condiciones de posibilidad de la violencia y de las razones por las cuales esta violencia se despliega contra los débiles, como lo señala Adorno, contra los débiles o vulnerables. Al interior del instituto, Horkheimer fue siempre un marxista interesado por pensar la sociedad a partir de algunos criterios morales. Por ejemplo, el de la compasión, o sea, una influencia que le viene de Schopenhauer. Y de entablar una crítica frontal a los intentos positivistas de desfundamentación de la ética. La crítica de Horkheimer sobre la razón instrumental apunta hacia las consecuencias de la pérdida de criterios normativos para orientar las acciones morales. El mismo Adorno no dejó de señalar a Horkheimer como el teórico de la moral del instituto. Sin embargo, hoy en día podemos sostener que Adorno no fue renuente a este tipo de reflexión, en el horizonte de una crítica negativa de la moral, como ya lo vengo apuntalando. Parece que la publicación de la segunda parte de su curso Problemas de Filosofía Moral, este es un curso que nos permite entrar a estas reflexiones de Adorno, se los recomiendo muchísimo. Es un curso que fue impartido por Adorno en 1963 y que fue publicado en alemán en 1996. Así como otro curso titulado en español sobre la teoría de la historia y de la libertad, que fue impartido en 1960 y publicado por primera vez en el 2001, permitió que esta interpretación, es decir, la existencia de una filosofía moral en el pensamiento de Adorno, encontrara otras posibilidades de fundamentación. Entonces, adentrándonos en estos cursos, podemos encontrar relaciones con el primero y el segundo de los tres modelos que están incluidos en dialéctica negativa, o sea, el modelo donde se habla sobre la filosofía práctica de Kant y el modelo donde se habla sobre la historia universal, con una atención muy especial en el pensamiento de Hegel, pero también relaciones con el segundo excursus de dialéctica de la ilustración, titulado Juliet o Ilustración y Moral, en el que Adorno arma un modelo como un campo de fuerzas entre la filosofía práctica de Kant y el pensamiento de Sade y de Nietzsche, y relaciones muy claras, como espero que podamos encontrarlas en esta exposición, con el libro Mínima Moralia. Entonces este es como, digamos, el estado de la cuestión, el ambiente de la época, la interpretación en disputa, y lo que nosotros podríamos poner sobre la mesa para comenzar a apuntalar algunas cuestiones que nos permitan ver la posibilidad de una beta de reflexión de filosofía moral negativa en el pensamiento de Adorno. Bien, voy a continuar. Segundo momento, caracterización de la filosofía moral negativa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de filosofía moral negativa en Adorno? Bueno, lo primero a decir es que evidentemente esta no es una reflexión que sea fácilmente encasillable en lo que ha sido la historia de la ética. Se sale de esas casillas, no cabe, las desborda o no entra, sencillamente no entra. La filosofía moral negativa
no está preocupada por responder a la pregunta por el bien, lo correcto o lo justo, tal y como lo encontramos usualmente en la historia de la ética, es decir, en un sentido positivo. Ahorita vamos a hablar de eso. Tampoco está interesada en la fundamentación de normas, la clarificación de juicios morales o la teorización acerca de las virtudes o los valores. Como nosotros podemos encontrar, ¿no?, estas maneras de hacer ética o filosofía moral en las éticas normativas o en las éticas prácticas o en las teorías de la justicia. No cabe, desborda o no entra, ¿no? Bien, entonces comencemos a ver por qué. En primera instancia, ¿no?, en sintonía con la vía negativa, para Adorno no se trataría de dar con una idea del bien como un ideal, sino de explorar las realizaciones del mal. ¿Qué entendemos por mal desde esta orientación? Mal, ¿no?, es esa violencia contra la naturaleza, entendida como naturaleza interna o externa, de la que ya hablé hace un momento, y los estados de sufrimiento o daño que esta violencia provoca. O sea, Adorno siempre va a ver estos estados de sufrimiento o daño socialmente situados. Es en Meditaciones sobre la metafísica de dialéctica negativa que Adorno formula lo que él llama un nuevo imperativo categórico. Este imperativo categórico tiene el sentido de la no repetición del sufrimiento. La no repetición del sufrimiento. Voy a citar una parte de este nuevo imperativo categórico. Dice en este apartado de dialéctica negativa, Adorno: Hitler ha impuesto a los hombres un nuevo imperativo categórico para su actual estado de esclavitud. El de orientar su pensamiento y su acción de modo que Auschwitz no se repita, que no vuelva a ocurrir nada semejante. Es decir, la violencia y el sufrimiento socialmente causados en Auschwitz, al que toman como una cifra o modelo, pero que no agota sus reflexiones sobre la violencia, que no se repita como un nuevo imperativo, digamos, para la vida práctica de la humanidad. Bueno, lo dejo ahí. ¿Qué nos interesa aquí? Que está formulado en vía negativa, que se trata de no repetir una experiencia por la que ya se ha pasado. Voy a insistir en esta explicación en un momento. Entonces, se trata de una filosofía moral en vía negativa que se concentra en lo que no se concentra en lo que debe ser como un ideal o como una meta, en la que siempre dice Adorno, ineludiblemente cuando formulamos ideales o metas, proyectamos las injusticias del presente. Eso tiene que ver con que estamos siempre en este plano de lo inmanente y a partir de ahí no podemos eludir esto. Y cuando proyectamos, entonces, necesariamente dejamos fuera a algunos o algunas en estas consideraciones morales. Se trata entonces, dice Adorno, de situar, ¿no?, la reflexión moral y la práctica en lo que no queremos. En lo que no queremos y que ha sido formulado a partir de las experiencias de daño o sufrimiento ya experimentados en el pasado. Y que han dejado un registro en la cultura, dice Adorno. Están registrados en la cultura. ¿Cómo están registrados en la cultura? A través de relatos, a través de la historia, a través del arte también, a través de los discursos filosóficos y a través y fundamentalmente de la práctica política. Y entonces aquí viene Benjamin a la mente, de aquellos que resistieron, ¿no?, de aquellos que se opusieron o rechazaron una situación de injusticia o una situación de daño. Segunda característica. El objetivo de la filosofía moral negativa de Adorno fue mostrar las tensiones y contradicciones que emergían en todo intento de concretar alguna noción de una vida buena, justa o correcta en el marco de la sociedad moderna, en el cual la subjetividad de los individuos
que harían posible dicha concreción, ha experimentado una dramática reducción y debilitamiento. Así pues, el centro de la reflexión de esta filosofía moral negativa está en explicar los factores que limitan la emergencia de un auténtico sujeto moral y, en este sentido, de una vida moralmente buena. Tercero, los elementos de filosofía moral tienen, pues, un carácter negativo, crítico, sin que este factor negativo y crítico implique la liquidación total de la vida moral, aunque esta vida moral sea fragmentaria, solamente alcance a mostrarse a través de algunas imágenes en miniatura, como una ética de la modestia. Aquí estoy refiriendo a Gustavo Robles en el prólogo a Problemas de Filosofía Moral, o en algunas formas de resistencia que expresan entonces la existencia de la libertad, pero en su vertiente negativa, no como libertad positiva. Ahorita vamos a hablar de eso un poquito, con Mínima Moral. Avancemos un poco más en esta caracterización. Para esto voy a hablar un poquito de las consideraciones que hace Adorno sobre las diferencias entre moral y ética. En las primeras lecciones de Problemas de Filosofía Moral, Adorno aborda las distinciones entre moral y ética. La moral de mores, costumbre, para Adorno remite a la relación entre el individuo y la sociedad o la comunidad. En lenguaje dialéctico, la relación entre lo particular y lo general o universal. Mientras la ética de ethos, carácter, remite al modo de ser de alguien o aquello de lo que está hecho ese alguien, dice Adorno, como una especie de naturaleza, ¿no? Dice, esto tiene que ver, señala Adorno, con un horizonte, el de la ética, que asume la reflexión exclusivamente desde el punto de vista del individuo. Y con ello pierde de vista la relación del individuo con lo universal, es decir, la relación del individuo con la sociedad. Parece concentrarse en la idea de que basta con que el individuo se realice a sí mismo, ¿no?, que viva según su propia naturaleza, y pareciera ser suficiente con esto para conseguir una vida recta o una vida buena. Entonces Adorno dice, esto es la pura ideología, ¿no? Vamos a hablar de esto un poquito más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Que en sentido estricto no sería viable hablar de una ética en Adorno, sino en sentido estricto de lo que hablamos en él es de una filosofía moral, y esta filosofía moral es negativa. ¿Por qué? Primero, porque la filosofía moral analiza la relación entre individuo y sociedad. ¿No? Segundo, porque al ser negativa se enfoca en las tensiones, contradicciones y conflictos a las que da lugar esta relación entre lo particular y lo general. Voy a avanzar más en la explicación. Para Adorno, la reflexión sobre la vida buena experimenta un dramático recorte en la modernidad. Un recorte en la modernidad. Esta se subjetiva o subjetiviza y se convierte en ética. Pierde de vista la relación conflictiva del individuo con los preceptos morales y con las determinaciones sociales de la acción en su totalidad. Es decir, políticas culturales, o sea, está hablando en términos de totalidad social. La filosofía moral, como lo pondrá en claro en las primeras líneas de Mínima Moralia, es la reflexión sobre la vida recta, justa o buena. Traducida al horizonte dialéctico, la noción de vida buena es una noción de totalidad. Remite la relación entre la subjetividad y la objetividad social. El modelo inmediato es la noción hegeliana de eticidad, pero puesta en un campo de fuerzas con la filosofía práctica de Kant, en la que la centralidad corresponde a la voluntad racional y asume el punto de vista del individuo.
Esto lo podemos platicar, si quieren, en la parte de la plenaria. No voy a dedicarle más en este momento. Sin embargo, y aquí entra en juego la dialéctica negativa, lo relevante de esta relación entre individuo y colectividad, o entre lo particular y lo general, no es el momento de la conciliación, sino el momento de sus choques y tensiones. Frederick Jameson ha visto en esta dialéctica el motivo central de la crítica de la modernidad adorniana. Es decir, estaría centrada en mostrar estos conflictos o choques entre lo particular y lo general. La filosofía moral negativa tiene su campo de reflexión en estas tensiones, en los conflictos, o sea, esta es la parte medular, entre los intereses, las demandas y los deseos de los individuos, considerando siempre su aspecto material, su aspecto corporal, y los imperativos sociales que, dada la configuración de la sociedad moderna occidental, se le oponen. Entran en choque con esos deseos y con esos intereses de los individuos. Entonces ahí estaría el foco de la reflexión. Avancemos un poco más. Negatividad o vía negativa. Se trata entonces de los desencuentros entre las aspiraciones del individuo y las dinámicas de mantenimiento de la sociedad existente, con las que dichas metas entran en contradicción. Con respecto a la filosofía moral, la posición crítico-negativa de Adorno sitúa la filosofía moral a manera de un diagnóstico de los obstáculos que impiden la vida buena, estos obstáculos subjetivos, psicológicos, económicos, políticos y culturales. El desenvolvimiento de la filosofía moral negativa consiste en rastrear los factores por los cuales el ideal de sujeto moral de la modernidad entró en crisis, en una crítica inmanente de este mismo proyecto. En Para una metacrítica de la razón práctica de dialéctica negativa, con motivo de su análisis de la ética kantiana, Adorno sostiene lo siguiente. Solo teniendo en cuenta la alteridad, el no yo, puede juzgarse sobre lo que decide y es a la vez lo decisivo en el yo. Su independencia o autonomía. El que ésta exista o no depende de su contrincante y contradicción, el objeto, que le otorga o niega autonomía al sujeto. Separado de él, la autonomía es ficticia. Leer los actos morales desde el horizonte del individuo abstracto, es decir, de un individuo que está recortado de la vida social, lo que hace significativamente la ética, crea la ficción de la libertad, dice Adorno, sustrae al sujeto de sus condiciones objetivas y produce el espejismo de una espontaneidad absoluta y de una libertad positiva. Con esta quimera se carga la responsabilidad de la acción al sujeto individual, cuando según Adorno, la sociedad moderna es una sociedad administrada, no es dueña de sí, sino que es segunda naturaleza. Es decir, está sustraída al control de los individuos, quienes la sostienen, pero a ciegas. Para Adorno, la libertad positiva solo es posible en el entramado entre la organización social y los individuos. La consumación personal de una noción de vida buena no está abstraída de la organización de la sociedad. Esta sería, en Adorno, una idea de libertad socialmente situada. Así lo pone en Problemas de filosofía moral. Cito, dice Adorno, cualquier cosa de lo que podamos llamar moralidad hoy se refiere a la cuestión de la organización del mundo. Podríamos incluso decir que la búsqueda por la vida buena es la búsqueda por la forma adecuada de política. Si en efecto tal forma adecuada de política descansa hoy dentro de los límites de lo que puede ser alcanzado. Entonces, en contra de separar política de ética, ¿no? En contra de este recorte, en contra de esta abstracción. Para Adorno, la libertad del individuo presupone la libertad de la sociedad. Entonces cito otra vez de Problemas de filosofía moral, porque el individuo solo puede volverse libre en una sociedad justa. Pero hasta ahora ha experimentado constantemente la constitución social como algo opuesto, antagónico a sí mismo, como algo heterónomo. Y una filosofía y una práctica morales que ignoran este antagonismo entre el interés de lo universal y lo particular,
retroceden inequívocamente hacia la barbarie y la heteronomía. La filosofía moral debe expresar esta antinomia, tal como Kant lo hizo magistralmente. No es tarea de la filosofía moral esforzarse por reducir el conflicto a armonía. Entonces, ejecutar esta tarea direcciona la filosofía moral negativa hacia aquellos sitios de liquidación del sujeto y la indagación en torno a sus causas. Y entonces aquí entramos a temas como toda la teoría crítica, la vida enajenada, la segunda naturaleza, los procesos sobredeterminantes con los que el todo social invade la subjetividad, la existencia aislada de los individuos y los matices cosificados de la interacción en lo que ellos llaman el mundo administrado. La meta de estas reflexiones radicaría en dar cuenta de la fragilidad y contingencia del agente moral en contraste con las exigencias sociales objetivas. Bien, voy al tercer momento de mi exposición. Entonces aquí voy a entrar a mínima moralia. Desde el horizonte de la consideración de la filosofía moral como reflexión sobre la vida buena, el marco del análisis no es la especialización y recorte que supone la ética, centrada en un sujeto abstracto y recortado de la vida social. Mínima moralia lleva por subtítulo Reflexiones desde la vida dañada. En este libro Adorno recorre en fragmentos, en realidad microensayos y en aforismos, temas como la pérdida de la experiencia, los motivos del fascismo, el pasado, la memoria, la desconexión de la historicidad, el exilio, la desconexión del individuo con la lengua, en fin, muchísimos momentos en los que podríamos adentrarnos. Me voy a centrar en algunos fragmentos solamente. En el fragmento que lleva por título Asilo para desamparados, Adorno sentencia la imposibilidad de la vida buena dentro de la vida falsa. La tesis es la siguiente, ¿no? No cabe la vida justa en la vida falsa. Cuando él habla de vida falsa, se refiere a la sociedad moderna, capitalista. Se va a centrar en varios momentos en los ingredientes que tiene este modo capitalista de organizar la vida social para precisamente mermar la posibilidad de la emergencia de un sujeto moral. Mínima moralia expone aquello que obstaculiza la realización de una vida moralmente buena en el marco de las sociedades avanzadas. La primacía del objeto, la sobredeterminación de la sociedad sobre el individuo, es decir, en síntesis, la realidad de una sociedad que está, dice Adorno, totalmente socializada. Adorno reflexiona a partir de una constelación de factura primordialmente marxista, o al menos en estos fragmentos a los que me voy a referir. Entonces aquí está, en el fondo, conceptos tan elaborados y tan complejos como el de enajenación, cosificación y fetichismo. Con toda esta constelación a la mano, comenzamos a comprender por qué se posiciona de esa manera Adorno en muchos fragmentos de Mínima Moralia. Pero este conjunto de conceptos tiene un sentido general que yo voy a resumir de una manera muy arbitraria y muy abrupta para propósitos de la exposición. Bueno, o sea, ¿a qué refieren estos conceptos, no? Estos conceptos tienen que ver con una inversión del lugar del sujeto. La valorización del valor implica que el sujeto es despojado de voluntad, autonomía y conciencia, es decir, es desubjetivado, y que la forma mercancía rige las interacciones sociales, bajo los criterios de la intercambiabilidad y la fungibilidad o sustitución. Estamos ante la sociedad del hechizo, así la ha llamado, ¿no? Refiriéndose al fetichismo, la sociedad del hechizo, que significa, dice Adorno, la experimentación cotidiana de la hegemonía del todo. La inversión de la persona en cosa mercancía, porque las relaciones humanas se definen con lógicas de compra-venta. Por ejemplo, de afectos, ¿no? Del amor, de la amistad, del sexo, etc.
El principio de equivalencia ordena que todo se haga a cambio de algo, dice Adorno, y nada se haga gratuitamente. Ni la relación ni la persona, bajo esta lógica, poseen entonces valor en sí mismos. La fungibilidad indica que hay que igualar, como se igualan las mercancías, cuantitativamente se igualan las mercancías. La fungibilidad implica que las personas se igualan, ¿no? Pero no se igualan en su calidad de personas, se igualan en su insignificancia para el modelo social. Se les iguala en su insignificancia para así poder reemplazarlos, dice Adorno. Aquí nadie importa demasiado. Ese es el tono, ¿no? Aquí nadie importa demasiado, ¿no? Ni siquiera la muerte de las personas, porque en la muerte de las personas no están siendo consideradas como individuos. Vamos a hablar un poquito más de esto en un momento. Los individuos se mueven, dice Adorno, primordialmente bajo criterios de supervivencia y adaptación, que reflejan un estado regresivo en medio del progreso de la vida moderna. ¿Sí? El estado de naturaleza, en medio del progreso de la vida moderna. Todos los seres aparecen en calidad de medio, de objeto intercambiable y reemplazable o fungible. Estos fenómenos son consecuencia, como se tratará enseguida, de que la realidad en el capitalismo se consolida, legitima y experimenta a modo de segunda naturaleza. Bueno, voy a algunos modelos, muy brevemente, porque ya estoy avanzando con el tiempo. Hay un fragmento en Mínima Moralia, La Nouvelle Avare, el nuevo avaro, donde bueno, está concentrada esta reflexión sobre lo que significa la lógica de la equivalencia en las relaciones humanas. Menciono solamente algunos motivos, ¿no? El nuevo avaro es el individuo que piensa en términos de equivalencias. Dice Adorno que no escatima en gastos cuando se trata de él mismo, es decir, es una existencia monádica y egoísta, y que siempre da lo justo para recibir. La vida del nuevo avaro, dice Adorno, está regida por la ley de dar siempre menos de lo que recibe, pero siempre lo bastante para poder recibir. Lógica de equivalencias, ¿no? Adorno no se está refiriendo con esta figura únicamente a los intercambios mercantiles, ¿no? Únicamente a las relaciones que se tasan con dinero. Se está refiriendo también a la manera como pensamos en términos de equivalencia en intercambio de afectos, ¿no? Como el amor, como la amistad, etc. Hasta allá hay que llevarlo, me parece. La fungibilidad, desolladero, otro fragmento muy recomendable de Mínima Moralia, desolladero. Aquí reflexiona sobre la muerte, Adorno, la muerte en el capitalismo de las sociedades avanzadas, ¿no? La muerte como nulidad, ¿no? El vivo, dice Adorno, como un ocupante incómodo de un puesto de trabajo. Para todo hombre, dice Adorno, la sociedad tiene dispuesto siempre un siguiente a la espera, para el que el primero es desde el principio un molesto ocupante de un puesto de trabajo. La experiencia de la muerte, dice Adorno, funciona solamente como un recambio de funcionarios. Es decir, absolutamente reemplazables y desechables como funciones que somos de la totalidad social, ¿no? Y esto lo que refleja, dice Adorno, es un abaratamiento de la muerte. Esta equivalencia y esta fungibilidad se rigen por la despersonalización. El convertir al otro en cosa, sin personalidad ni individualidad, nos lleva a una lógica de la indiferencia. No estamos pensando en términos de personas o individuos. Y él menciona muchísimos ejemplos que tienen que ver con esta idea. Dice el usar las fórmulas en el trato interpersonal, el trato impersonal con los demás, las formas convencionales. Hay un apartado donde habla sobre el tacto y las convenciones, cómo nos relacionamos a través de convenciones y no hacemos diferenciaciones entre las personas en esa relación. Dice Adorno, son formas generalizadas de comunicación, ¿no? Pensemos, dice, bueno, está implícito, ¿no? En el formato de la carta
con el título a quien corresponda, por ejemplo, ¿no? O sea, ellos que le daban tanta importancia a la correspondencia, o sea, como esa es una evidencia de cómo había un trato ahí diferenciado entre ellos, es muy interesante. O la cuantificación de la experiencia, dice, por ejemplo, del pasado, ¿no? El pasado aparece como el antecedente de un estudio, en una investigación, ¿no? El pasado de la comunidad X o el pasado del individuo, no como una experiencia individualizada, o el pasado del que se deja constancia en un currículum vitae. Solamente menciono algunos motivos. Aquí hay una reflexión muy interesante de alguien que ha estudiado profundamente esta vertiente del pensamiento de Adorno, se llama Marta Tafalla. Marta Tafalla ha puesto en contraste esta crítica de Adorno a la fungibilidad y a las equivalencias, contraponiéndole la figura de la generosidad. O sea, lo que ella dice es que hay una reflexión sobre la generosidad que está implícita o explícita en las reflexiones de Adorno, a partir de los cuales se puede establecer un contraste. Entonces la voy a traer a colación porque me parece importante para la exposición. Dice, la generosidad, dice Tafalla, es precisamente lo que en Adorno permite romper las equivalencias, ¿no? La equivalencia no tiene solamente que ver con las equivalencias, el modelo de las equivalencias entre las mercancías. La equivalencia de alguna u otra manera, y por supuesto que esto está en Horkheimer y Adorno, dialéctica de la ilustración, la equivalencia tiene que ver también con el contrato. Y la modernidad es profundamente contractual, ¿no? El contrato es un dar a cambio de algo. Y que en el papel o en el plano formal se presenta como una equivalencia. Eso es lo que vamos a retomar nosotros, aunque sabemos que en la realidad no es así, ¿no? Pero entonces, el modelo traído del intercambio de mercancías, el modelo de equivalencia traído del intercambio de mercancías y también traído de la figura del contrato. La generosidad implica romper esto porque implica dar más de lo que se recibe, dice Adorno, ¿no? La generosidad rompe esta lógica de las relaciones recíprocas. La generosidad, dice Tafalla, refiriéndose a Adorno, es lo que permite que podamos establecer relaciones morales, ¿sí?, con personas con otras discapacidades, con los muertos, ¿no?, porque de los muertos ya no recibimos nada, ¿no?, con las generaciones futuras, con los animales y con la naturaleza. Es decir, bajo este criterio se podría ampliar el círculo de consideraciones morales, según Tafalla, recuperando a Adorno. Dice ella, bueno, de alguna u otra manera, aquí Adorno está sugiriéndonos un modelo de relaciones no recíprocas como una figura para el desarrollo de la moral. Bien, cierro aquí. Hay más cosas, pero ya lo dejo, ¿no? Porque, bueno, quiero cerrar mi exposición preguntándome, ¿no? O sea, Adorno y nadie en la teoría crítica aniquilan o sofocan por completo jamás la subjetividad. Es decir, jamás la posibilidad de una libertad, aunque esta libertad se presente como resistencia o rechazo, es decir, en su carácter negativo. Y eso lo concede en el mundo del arte, en las expresiones del arte, ¿no? Él habla del Guernica, por ejemplo, o sea, él habla de la música de Schoenberg, o sea, quienes han estudiado Adorno saben a lo que me estoy refiriendo. Entonces la pregunta es si no hace esta consideración también en este ámbito, es decir, si en el ámbito entonces de la vida moral no existen briznas, ¿no?, de una vida moral auténtica, si nos deja algo ahí. Ya adelanté un poquito con Tafalla, adelanto dos cuestiones más, de mínima moralia también. Bueno, entonces él nos presenta algunas expresiones mínimas de vida moral mediante algunas imágenes de resistencia. Claro, lo que estoy diciendo es profundamente polémico. Bueno, lo podemos también charlar o comentar al cierre de mi intervención. Entonces, hay tres momentos, hay dos fragmentos a los que me quiero referir y un aforismo que voy a dejar abierto para la reflexión, para que lo piensen. Uno de esos fragmentos es el que se titula No se admiten cambios. El no se admiten cambios analiza Adorno el acto de regalar, ¿no? Tiene que ver con este tema de la generosidad, pero también con otras
actitudes que se ponen en juego. Y entonces comienza él, solamente voy a citar para decir, comienza él siempre de una manera muy crítico-negativa, pero luego va a adelantar algunas cuestiones interesantes para situar esta idea que yo quiero colocar en este momento de mi exposición. Dice Adorno, en todas partes los niños miran con desconfianza a los que les dan algo, como si el regalo fuera un truco para venderles cepillos o un jabón. Ahí lo voy a dejar. Quiero ir al momento, digamos, esperanzador. Dice, mediante este fragmento, Adorno muestra cómo el matiz esencial del regalar remite a la búsqueda de empatía entre el objeto y las cualidades de la persona. En esta acción se visualiza una forma de experiencia en la cual los otros aparecen en calidad de fin, lo cual involucra un ejercicio de descentramiento por parte de quien regala. Cito, regalar significa elegir, emplear tiempo, salirse de las propias preferencias para pensar al otro como sujeto, ¿no? Para pensarlo como fin. En contraste, el empobrecimiento de las relaciones humanas redunda en la incapacidad para ver a las personas como tales y no como funciones de la propia voluntad y objetos que se tasan en relaciones de equivalencias con otros objetos. En este sentido, dice Adorno, para facilitar la elección existe incluso un mercado de regalos a la mano. Piensen en los souvenirs y como todas esas tarjetas estandarizadas y tal. Bueno, que Adorno está diciendo, ver al otro como persona o individuo significa diferenciarlo, ¿no? Diferenciarlo, distinguirlo. Y por otro lado, descentrarte, salirte de tus propias preferencias para pensar en las preferencias del otro, ¿no? Bueno, ahí está un momento de esta reflexión. El segundo tiene que ver con la infancia y el juego. Esto está en un fragmento que se titula Lonja. Un detalle análogo es el que Adorno expone, esta vez en el fragmento titulado Lonja. En esta ocasión se trata del juego y la niñez. El juego representa el trastocamiento del valor de cambio en valor de uso. El carrito que no va a ninguna parte, el mero hacer sin meta alguna. Aquí aparece Benjamin en la cabeza, para quienes lo han leído, ¿no? Cito, al despojar a las cosas con las que se entretiene, se refiere al niño, al despojar a las cosas con las que se entretiene de su utilidad mediada, busca salvar en el trato con ellas aquello que las hace buenas para los hombres y no para la relación de intercambio, que deforma por igual a hombres y cosas. El juego representa la expulsión del fin utilitario al que están condenados seres humanos y cosas dentro de la totalidad moderno capitalista. Los juegos son también, para Adorno, anticipaciones de una realidad cualitativamente distinta, como lo enfatiza en la imagen de quien solo reposa sobre el agua, más allá del frenesí por el hacer y la obsesión por alcanzar fines prácticos. Son, dice Adorno, ejercicios inconscientes de la vida justa. Los niños en el juego resguardan la utopía de lo cualitativo, único, irrepetible, singular, al refugio de la lógica de la fungibilidad. Y cierro con un aforismo, no lo voy a comentar, pero me parece muy potente, muy interesante para comenzar a pensar estas cuestiones a las que nos invita Adorno. El aforismo también está en Mínima Moralia y en este dice Adorno, solo serás amado donde puedas mostrarte débil sin provocar la fuerza. Entonces, bueno, lo dejo ahí. No hago conclusiones porque me parece muy violento yo hacer conclusiones. Entonces, dejo aquí mi intervención y bueno, nada, Gergana, tú dirás qué procede. Muchísimas gracias por esa excelente ponencia. Dinora, nos has dejado con muchas impresiones y muchas imágenes, seguramente. Bueno, voy a dar lugar ahorita a las preguntas e intervenciones. No sé si alguien quiere participar aquí desde el Zoom con nosotros. Si alguien tiene alguna pregunta o si tienen preguntas en el Facebook, si los pueden anotar en el chat.
Bueno, en lo que están pensando las preguntas, yo sí quisiera hacer una intervención, Dinora. Si nos has dejado con muchísimas figuras negativas y al mismo tiempo, bueno, terminas con algunas posibilidades, algunas opciones, algunas alternativas quizá de salida en el mundo contemporáneo, en el mundo actual en el que vivimos. No obstante, bueno, cuando hablamos, cuando se habla de filosofía moral negativa, yo siempre me quedo pensando, ¿no? En esta frase que tú también mencionaste de Mínima Moralia, de no cabe una vida justa en una vida falsa. No sé si nos pudieras explicar un poquito más sobre ello y sobre todo a la luz de de los sucesos más actuales en los cuales incluso se ha planteado la pregunta que hemos visto, se ha planteado la pregunta de cuáles vidas importan y cuáles no, lo cual fue una de las situaciones más funestas del año pasado, y bueno, todavía suceden, y también realmente, bueno, cómo podemos llevar a cabo una vida buena dentro de una vida falsa, ¿no? Dentro de una sociedad que nos niega, incluso como individuos. Sí. Y bueno, y de paso también tenemos una pregunta sobre relaciones no recíprocas. Que nos comentes un poquito más de fondo. Sí, claro, muchas gracias por las preguntas. Sí, bueno, por eso dije, hay que tener mucho cuidado con estas imágenes con las que yo cierro, ¿no? Por ahí Tafalla hace una reflexión súper interesante con el tema de la generosidad, pero ciertamente esto no lo encuentra por obvias razones, por la apuesta que hace Adorno al tema de la negatividad. No lo encuentra sistematizado, no lo encuentra en un solo texto, sino que hay que como, este, como piscar, como yo digo en mis clases, ¿no? Recuperar esos momentos donde aparecen estos chispazos de reflexión a lo largo del desarrollo del pensamiento de Adorno. Y entonces ahí colocar algunas cosas que nos permitan ahora a nosotros, ¿no? Hacer una interpretación y pensar en puntos de salida. Porque Adorno es sumamente cuidadoso con el tema de la positividad y con el tema de la propuesta, con el tema de presentar alguna idea que se pueda interpretar o se pueda tomar como una guía o como una salida para la acción. O sea, eso supongo que lo tienes clarísimo, ¿no? Vergana, que has leído también muy profundamente Adorno, sabes que es muy prudente con el tema de la esperanza, muy prudente con el tema de los programas, muy prudente con esto no se tome, ¿no? Como una guía práctica para la acción. En su texto, en sus clases de problema de filosofía moral, las primeras lecciones son una advertencia para los estudiantes, ¿no? O sea, dice, bueno, aquel que venga aquí y piense que yo soy un gurú, o piense que yo le voy a dar una solución, ¿no? Para resolver la complejidad, ¿no? De la vida social, para resolver el tema de la violencia, para resolver el tema de la dominación, bueno, se está equivocando de camino, ¿no? O sea, es decir, lo que vamos a hacer aquí es recuperar el espíritu filosófico, o sea, es de la filosofía moral, vamos a hacer filosofía moral, ¿no? No vamos a moralizar, vamos a problematizar, a cuestionar y hacer un abordaje crítico de esta cuestión. Entonces ahí con Adorno tener cuidado con eso, ¿no? Porque el no cabe la vida buena dentro de la vida falsa, aunque yo me haya referido a estos fragmentos y a estos momentos de su reflexión, que pueden resultar orientadores, aunque sea de manera inicial y mínima, pues finalmente él refiere que este libro es una ciencia melancólica. Y cuando él dice que es una ciencia melancólica, pues prácticamente está diciendo,
lo que yo señalo, hablo sobre el regalo y sobre la infancia y tal, son ejercicios de la vida buena que difícilmente se van a recuperar en el contexto de la sociedad establecida. Entonces, nosotros hacemos este ejercicio de recuperación desde afuera y tratamos de hacer esta interpretación de momentos de salida o momentos que nos permitan pensar en otra cuestión. Entonces, ¿cómo, no? Bueno, de lo que habla toda la teoría crítica, y Adorno está dentro de esa constelación, es de la consideración de la libertad para comenzar como no repetición o como libertad negativa. ¿Sí? Y eso significa hacer un ejercicio o poner en juego una práctica que por lo menos no reproduzca las lógicas que nos propone la sociedad establecida. Lo que Marcuse llama el gran rechazo. Lo que Adorno llama también no participación. ¿Sí? Es decir, no lo hago, no participo, no firmo, no voto, no me incluyo en ese colectivo, no me incluyo en ese movimiento. No escribo algo que reproduzca la ideología de la sociedad establecida. Si me dedico a escribir, si soy investigador, no reproduzco en mis clases si soy profesor. Es decir, el ejercicio de la libertad negativa como un ejercicio de resistencia. Ahí está, ¿no? Y para nosotros y en la interpretación, un ejercicio de aptitudes y de aptitudes en el plano de las relaciones cara a cara, en el plano de las relaciones interpersonales, que no reproduzcan estas lógicas precisamente. Creo que por ahí va Gergana. Evidentemente, y lo sabes muy bien, no hay un gran programa, no hay una guía, no. Eso no es la teoría crítica, esta es una posición negativa que todo el tiempo trata de mantenerse en esa coordenada. Hay una problematización y que alcanza pues cimas insospechadas. Es decir, el valor que tiene esta perspectiva es invitarnos a no ver las reflexiones sobre la moral como una ética que se convierta en ideología al pensar que somos libres porque nos están recortando de la vida social, ¿no? Y que cuando nosotros firmamos un consentimiento, quiere decir entonces que somos libres y responsables de la firma, ¿no? Porque no se están considerando las determinaciones sociales que atraviesan una decisión, porque la modernidad es profundamente contractualista. Es decir, la modernidad parte de la libertad positiva como un hecho. Cuando, como decía un especialista en Adorno, da por sentado lo que necesita probarse. Es decir, que realmente seamos libres en un sentido positivo. Pero todo eso le sirve, ¿no? Como Adorno dice, le sirve al discurso de la democracia, ¿no? Le sirve a los discursos liberales. Dar por sentado que somos libres, pues permite precisamente la institución y el funcionamiento del derecho, o sea, la institucionalización y el funcionamiento de las democracias, ¿no? Estas vertientes liberales, es decir, tienen un funcionamiento a favor de la operatividad de la sociedad establecida. Y eso es lo que perdemos a veces de vista cuando no afrontamos la reflexión, y creo que ese es el valor que tiene esta perspectiva de Adorno, desde estas coordenadas que él nos está proponiendo, ¿no? Es decir, no hay libertad que no esté socialmente situada. No se puede dar por hecho la libertad positiva en medio de una sociedad falsa, es decir, atravesada por la ideología, la dominación y la violencia. Entonces, como filósofos morales, ese debería ser nuestro campo de reflexión y nuestro campo de acción. Hacer visibles y poner claridad en este aspecto, ¿no? No partir de a priori que son sumamente cuestionados, pero que permiten y han permitido pues, la construcción de este discurso, ¿no? Entonces, hay una frase que me gusta mucho de Adorno, ¿no? Por ahí traía la cita. Dice, bueno, ¿no? Decir o cuestionar la existencia de la libertad positiva es un atentado contra el discurso de la democracia, uno, ¿no? Pero también psicológicamente es un atentado contra nosotros mismos, porque estamos formados, socializados y culturizados en la creencia de que tenemos verdaderamente la posibilidad, como decía Kant, de inaugurar series causales, ¿no? Entonces hay una resistencia hasta psicológica para admitir, ¿no? que algo como una reflexión de esta naturaleza pueda tener alguna plausibilidad.
Bueno, esa es tu pregunta, Gergana. Las relaciones no recíprocas, bueno, las que mencioné, ¿no? Ahí no sé quién preguntó, esto de las relaciones no recíprocas aparece en Facebook. Bueno, esa nos Ah, es de pregunta, Bere. esa es una pregunta de Bere, sí, A Bere. y también y también lo pone, ¿no? Sobre las relaciones no recíprocas, y pone, sí, podríamos pensar en esta experiencia fragmentada de una vida moral, otras formas no capitalistas. No sé si, Bere, ¿quieres tomar el micrófono? ¿Quieres tomar la palabra para explicar un poquito más a tu pregunta? Pues justo me quedé como muy motivada y con, eh, ¿qué podría ser la palabra más pertinente? Conflictuada, creo, con respecto a esta presentación. No porque, por supuesto, le falta algo, sino porque sí me dio como mucho el querer preguntarte, Dinora, si es que primero podrías ahondar más en esta parte de las relaciones no recíprocas, porque creo que además de la presentación que nos hiciste respecto a que esta propuesta de moral negativa de Adorno no entre, por favor, no la pensemos en esta parte de teorías de la justicia o estas revisiones tradicionales que se hacen en el discurso de la filosofía, cuando se revisan la gran historia de la filosofía y se la presenta ahora a los chicos ya en prepa, licenciatura o aquellos que se acercan desde otras perspectivas. Creo que sería como una figura que podría ayudarnos a comprender el potencial político de esta revisión y presentación de la moral negativa de Adorno, pensando, como tú bien mencionaste, que da para más, ¿no? No únicamente para pensarla en la intersubjetividad, sino también nuestra relación con la naturaleza, esa primera naturaleza, con los animales, con estas otredades que siempre son nulificadas en esta cosa rara de universalizar y tú lo expusiste, por supuesto, de una manera magnífica. Y de ahí, ahora que te escuchaba con estas puntualizaciones y diálogo que tenías con Gergana, se me ocurrió que igual muchos podrían insistir en que si hay un programa, en que si podemos ver señales, en que ahí está el punto, solamente hay que saber cómo llegar, porque vemos en muchos derroteros, yo me incluyo, que siempre nos traiciona y estamos buscando qué sí, en dónde sí. Y entonces, si esta realidad moderna es contractualista, como tú lo has mencionado y puesto como los puntos sobre las IES, podríamos pensar que estas relaciones no recíprocas estarían fuera de esta realidad contractual, ¿no? Y en ese sentido, si esta fragmentación de vida, esta vida fragmentada que nos presenta estos destellos que él recupera de manera melancólica, podrían hablarnos de una cosa no capitalista o también ahí estaríamos como buscando lo afirmativo en la negatividad que nos presenta Adorno. No sé si fui más Sí, clara que en las preguntas, creo que sí, porque escribí muy escuetamente. oh, claro que sí, gracias, Bere. Sí, claro, o sea, bueno, yo creo que son puntos de partida, pero nosotros los extraemos y los llevamos. Claro, la recomendación de Adorno es la prudencia y el cuidado, ¿no? Porque estos discursos de la simetría también, ¿no? Estas consideraciones morales de los animales, de la naturaleza y tal, también entran dentro del circuito de las codificaciones capitalistas del discurso y del lenguaje, ¿no? Entran como ecologismo, o sea, y cuando se convierten en ecologismo, incluso en algunas expresiones de las éticas animales y tal, o sea, si no tenemos cuidado y no somos agudos al revisar esas posiciones, no nos damos cuenta de que están comenzando a colocarse también dentro del circuito del contrato o dentro del circuito de los beneficios y las utilidades que nos propone el capitalismo, ¿no? Entonces, cuando Adorno dice son asimétricas porque los animales no devuelven nada, evidentemente no está pensando en la utilización de los animales en los grandes circuitos industriales de la comida, ¿no? No está pensando en eso. O sea, cuando dice no devuelven nada, quiere decir que en sentido estricto no tienen ningún fin utilitario que esté dentro de este circuito capitalista o contractual. Están ahí de manera gratuita. Nosotros los hemos utilizado y los hemos industrializado y tal, metiéndolos en esta lógica. Pero realmente en sentido estricto no te devuelven nada.
Incluso si nos vamos más allá y pensamos en las mascotas y tú dices, bueno, es que sí son útiles porque nos dan amor y nos dan afecto. Bueno, los estás metiendo en ese circuito también, ¿no? Creo que ahí lo que Adorno te diría es prudencia, ¿no? ¿En qué momento los comienzas a hacer circular dentro de ese circuito y piensas que te devuelven algo, ¿no? Tú los estás colocando ahí, tú les estás proyectando esas utilidades. Tal. La cuestión sería amarlos y considerarlos fuera de esas consideraciones, ¿no? En su gratuidad completa, igual la naturaleza, ¿no? Que ni siquiera como objeto estético, ni siquiera como objeto de contemplación, o sea, ¿en qué momento los comenzamos a hacer circular dentro de esas lógicas? Ese es el punto ahí, me parece importante, dentro de estos discursos del contrato o dentro de este discurso de la utilidad en términos capitalistas, ¿no? En ese momento comienzan a circular en esos códigos, como decía Bolívar Echeverría, ¿no? Los códigos del discurso del capital, o sea, cuidado, ¿no? Cuidado con eso, ¿no? Entonces, la simetría tendría que ver con esa consideración estricta de la gratuidad de la naturaleza y la gratuidad de los animales. Y que, sin embargo, hay una actitud de respeto y hay una consideración de tu parte, ¿no? Así te araña el gato y no te dé amor, ¿no? Para poner un ejemplo muy plástico, ¿no? Hay una consideración ahí, ¿no? Entonces, ahí no hay reciprocidad, ¿no? En esa figura no habría reciprocidad. Creo que eso es a lo que nos están llevando, me parece. Estoy haciendo una interpretación, pues, ¿no? Consideren eso, a lo que nos está llevando la reflexión que está haciendo Adorno. Y ahí te recomiendo ver el trabajo de Tafalla, de Marta Tafalla, ¿no? O sea, ella ha pensado eso y ella lo ha pensado también en el circuito, ¿no? De la reflexión que hace Adorno acerca de la naturaleza, los animales y tal. O sea, empezó con consideraciones de filosofía moral y las ha llevado a ese campo y hay muchos trabajos que puedes encontrar en internet y tal. Ella me parece una autora que puede ser muy interesante, ¿no? De repente hay cuestiones donde trata como de llevar a Adorno a ciertos circuitos que pueden ser muy cuestionables y ahí Gergana tiene más que decir al respecto que yo, que siempre ha sido muy escéptica con respecto a la posición de Tafalla, pero hay otros que pueden ser considerados y llevados a la reflexión de una manera muy interesante. Aquí me parece muy potente lo que ella hace con la cuestión de la generosidad, ¿no? Con respecto a los muertos, pues igual, ¿no? O sea, es decir, si tú dices, bueno, sí, porque hay una herencia, ¿no? Estoy siendo muy burda, ¿eh? Tomen en cuenta eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay como una especie, bueno, los estás metiendo al circuito otra vez, ¿no? Al circuito del contrato y al circuito del beneficio capitalista, ¿no? Ella se refiere a que el muerto no está, el muerto se fue, ¿no? Y la consideración que tú hagas en el presente como vida que vale la pena, ¿no? Como decía Gergana hace un rato, remitiéndose a Judith Butler, no hay beneficio, no hay nada a cambio, ¿no? En el fondo no lo hay, pues. Y con respecto a las generaciones futuras, pues igual, ¿no? Lo mismo, ¿no? Esa consideración moral. Aunque Adorno no está pensando en las generaciones futuras, dudo mucho que haya pensado en eso, o sea, Adorno siempre piensa en el pasado, o sea, como buen pensador judío y tal. Y la otra cuestión interesante con Tafalla en esta reflexión es que mete algunas consideraciones de Adorno dentro del campo de las éticas de extracción judía. Un poco lo que hace Judith Butler también. O sea, haciendo relaciones entre Adorno y Levinas. Bueno, ahí te recomiendo Butler. Tiene un texto donde hace esa relación para pensar la cuestión de la vulnerabilidad. Entonces, lo que ella dice es que las éticas de extracción judía siempre piensan en la ética, ¿no? O en la filosofía moral, o en la moral, o sea, hablando en sentido estricto con Adorno, en términos de asimetría. Nunca lo piensan en términos de equivalencias o en términos de la reciprocidad del contrato. Entonces, por ahí creo, puedes encontrar cosas súper interesantes. Bueno, no sé Bueno, qué. ya sé que estamos muy cortos ya de tiempo, nada más un par de preguntas más, ya para ir cerrando. Una está relacionada con lo que ya estabas comentando. Voy a leer el comentario y luego voy a plantear la pregunta tal cual dice César. Entonces, si entendí, lo que se intenta mostrar es que la lógica de la sustituibilidad y fungibilidad que aplicamos a las mercancías y que trasladamos a las relaciones que aplicamos entre seres humanos
se contrapone directamente con lo que ciertas ideas de la ética como la generosidad o el regalo nos dicen. Y que además esa lógica de la fungibilidad es la que predomina en las relaciones actuales entre seres humanos. Y ahí va una pregunta que nos plantea Josie en Facebook. Entonces, ¿la filantropía y el altruismo queda en el plano de la figura de la generosidad o del contrato? Esa es la primera. Y la segunda también nos la plantea Adrián en Facebook, que está planteando, dice, excelente ponencia, doctora. Quisiera preguntar lo siguiente, como ya mencionaste, Levinas. ¿Hay algunos elementos constitutivos que igualen o diferencien al sujeto diferenciado de Adorno del ver al otro cara a cara de Levinas? Y bueno, no sé si quieres comentar brevemente para poder darle la palabra al doctor Javier Corona, que está solicitando, que está pidiendo también su participación. Sí, muy brevemente, la filantropía y el altruismo, otra vez lo que le decía Beren, ¿no? Es decir, si la generosidad no entra dentro de los circuitos del contrato y de las equivalencias capitalistas, nosotros podemos pensarla dentro del circuito de la generosidad, en ese ámbito, ¿no? Pero otra vez, cuidado con que entren, ¿no? Y Adorno se daba cuenta de eso. ¿Quién lo preguntó? ¿Jocelyn? Yo sí. Es que quiero citarte precisamente en ese fragmento sobre el regalo, precisamente Adorno dice, a ver, ahí no, ¿no? En ese circuito no. Denme un segundo porque sí quiero, quiero referirme a eso porque está súper interesante, súper potente, así como lo escribe Adorno. Cuando dice esto que yo cité, en todas partes, hasta los niños miran con desconfianza al que les da algo. Como si el regalo fuera un truco para venderle cepillo o jabón, ¿no? Es decir, lógicas de intercambio capitalista. Y luego dice, para eso está la práctica de la caridad, de la beneficencia administrada, ¿no? La beneficencia administrada, dice Adorno, que se encarga de coser de una forma planificada las heridas visibles de la sociedad. Es decir, de atender a los que no tienen casa, de atender a aquellos vulnerables, a aquellos desprotegidos. Pero ¿por qué dice que está planificada la caridad y tal? Porque forma parte de los circuitos institucionales, a esa caridad se refiere, ¿no? O sea, instituciones religiosas o instituciones por parte del Estado, o incluso instituciones que funcionan con capital privado y luego les hacen concesiones con los impuestos, en fin, ¿no? O sea, no estoy diciendo, y con eso no quiero darme a mal entender, no estoy diciendo que eso no tenga sentido o que no tenga utilidad en la sociedad, ¿no? Por supuesto que la tiene, por supuesto que beneficia a muchísimas personas y tal. Pero creo que lo que Adorno está diciendo es, al final de cuentas, resultan maneras, ¿no? Como maneras planificadas, resultan formas que reproducen el estado social, ¿no? Es decir, la manera como la sociedad funciona, que son como paliativos y que de alguna manera refuerzan esa cuestión, ¿no? Alguna vez alguien me decía, bueno, o sea, pero pues, no hay problema con que exista gente pobre o exista gente sin casa porque hay instituciones privadas y el Estado pues también pues, los termina cuidando y tal y tal. Es decir, eso no termina pues siendo una práctica contestataria con respecto al funcionamiento de la sociedad establecida, sino que se termina paliando o, como dice Adorno, curando las heridas que la sociedad provoca. La cuestión sería, para Adorno, ¿no? Cuestionar e ir frontalmente contra esas lógicas que provocan ese sufrimiento o ese daño. Entonces, un poco la pregunta de ellos. De César, sí, César, pues sí lo entendiste bien, César. Y la pregunta de Adrián, que habla sobre si hay algunos elementos constitutivos que igualan o diferencian
al sujeto de Adorno del ver al otro cara a cara de Levinas? Bueno, el cara a cara de Levinas está atravesado de unas cuestiones teológicas, así, súper profundas, ¿no? O sea, todavía está a discusión y a polémica. ¿Qué entiende por el cara a cara Levinas, no? O sea, la cara, el otro, esa alteridad, ¿a qué se está refiriendo, no? O sea, algunos dicen, bueno, un respeto absoluto del otro como si fuera divino, ¿no? Así, ¿no? A lo que Adorno se refiere, y Adorno procura todo el tiempo apartarse de las cuestiones teológicas, religiosas, todo el tiempo procura apartarse de ellas, aunque tenga evocaciones del judaísmo. A lo que Adorno se refiere es a que en ese trato con los demás no se les vea como si fueran individuos masa o entes masa, sino que ese trato sea diferenciado. Es decir, Gergana no es una abstracción de la mujer profesora filósofa, ¿no? Gergana es Gergana, ¿no? Y no le voy a hacer un regalo a la mujer profesora filósofa, se lo voy a hacer a Gergana, ¿no? Y eso implica entonces que la vea como una individua, o sea, con sus gustos, con sus peculiaridades, con su historia. A eso se refiere Adorno con esa capacidad de diferenciación, ¿no? Que no veamos a los demás a través de etiquetas que los homologuen, que no veamos a los demás a través del estereotipo. Esto es súper importante para sus reflexiones sobre la violencia contra los judíos, por ejemplo, pero también contra otros grupos minorizados, ¿no? Que se les etiqueta, que se les mete, que se les ve a través de los estereotipos, que se les ve a través de fórmulas que unifican y que entonces no permiten establecer esa diferenciación que individualiza a los sujetos. Entonces creo que ahí estaría la diferencia entre Levinas y Adorno para comenzar, pero pues es una discusión que aparte es muy interesante. O sea, yo creo ver entonces que en estas relaciones que establecen algunos entre Adorno y Levinas, ver entonces puntualmente pues, cuáles son los puntos de diferenciación entre estos dos autores. Muchísimas gracias por esas explicaciones. Había pedido la palabra el doctor Javier Corona. Adelante, doctor, lo escuchamos. Sí, gracias. Ay, a ver, es que no podía prender mi micrófono. Bueno, pues realmente muy interesante la exposición, muy clara. Una felicitación por esa manera de desarrollar el tema. Y bueno, tengo una pregunta un tanto tramposa, digamos, o capciosa. Y la voy a hacer retomando algunos de los temas de tu exposición muy rápidamente. Y es este señalamiento que haces sobre que la filosofía moral negativa no es encasillable en la historia de la ética. Ese es un señalamiento muy importante. Porque no es edificante, porque no es una propuesta conclusiva ni orientadora, sino que más bien se encarga, como tú lo decías, de tematizar el mal. Y bueno, al inicio de tu exposición, decías aquello que la teoría crítica pone a la vista, ¿no? La crítica a la violencia patriarcal, decías, a la violencia racista. Incluso me pareció oír que decías también especista, ¿sí? Y señalar precisamente la condición de los débiles y vulnerables como uno de los rasgos que identifican estos elementos de filosofía moral negativa. Y bueno, dentro de la tematización del mal estaría, pues sí, este señalamiento de la violencia contra la naturaleza, todo el fenómeno del sufrimiento, del daño, la recuperación del imperativo categórico, de hacer que no se repita el sufrimiento, y no de afirmar aquello que querríamos en una configuración de una sociedad utópica, sino más bien señalar y situar lo que no queremos
Lo que no queremos es que el daño y el sufrimiento se repitan. Otra cuestión que me pareció muy interesante fue esa referencia a la separación respecto a la idea de autonomía moral, ¿sí? Que configura al sujeto autónomo y a la decisión, y más bien explicar esta situación de heteronomía en la que vivimos, donde hay un todo operante que impone una serie de conductas, de valores, de formas de vida, ¿no? Y bueno, finalizo con la alusión a la generosidad en las relaciones, nuevamente algo que ya se ha planteado ahora. La relación con otras personas, con los animales, con los muertos incluso, con la naturaleza. Y sobre todo la necesidad de descentramiento, ¿sí? Salirse de las preferencias y pensar al otro. Bueno, aquí va la pregunta. Con todas estas referencias, ya sé a dónde vas. quiero saber, Pero bien, dale. Ya sé a dónde vas, pero bien. Con todas estas referencias, a menudo se dice que la teoría crítica tiene un déficit. Y ese déficit es el eurocentrismo. Bueno, con todo este señalamiento negativo que rompe con la hegemonía del sujeto y de su autonomía, que piensa a lo otro, que bueno, son los primeros en plantear claramente una crítica al patriarcado, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde se podría mantener esa crítica de que son eurocéntricos? ¿Qué piensas tú al respecto? Ay, Javier, ¿por qué me pones en ese? Ya sabes cuál es mi respuesta, lo hemos platicado. No, pues no, o sea, evidentemente no se sostiene, ¿no? Además, una crítica pues muy simplona, ¿no? Muy simplona, ¿no? Evidentemente, aunque Adorno y tal no expliciten en toda su... Ellos no son unos decoloniales, ¿no? Lo tenemos claro, ¿no? No hacen filosofía de la liberación, tampoco, ¿no? Clarísimo lo tenemos eso, ¿no? Y que su obra no esté plagada de referencias al tercer mundo, o sea, no significa que no hayan hecho una crítica profunda de la manera como la modernidad, que es capitalista y contractual, y que lo es en prácticamente todo el planeta, que lo ha sido a lo largo de su historia, ¿no? Que esas dinámicas de violencia y esas estructuras no tengan absolutamente nada que ver con lo que pasa en América Latina o en otras partes del mundo, pues evidentemente es insostenible, ¿no? Por supuesto, lo que pasa en América Latina y en otras partes del mundo, más allá del contexto que a ellos les interesó reflexionar de manera inmediata, que es el de las sociedades avanzadas, tiene también sus peculiaridades y sus diferencias, ¿no? Pero en medio de un conjunto de coincidencias que tienen que ver con la manera como la modernidad se configura y se globaliza y subsume, asimila a formas de vida social y a prácticas, pues en prácticamente todo el planeta. Entonces, por supuesto que es una crítica que atañe pues a todos los contextos. Evidentemente a mí me ha servido para pensar lógicas y dinámicas que tienen que ver con América Latina y que tienen que ver con México, ¿no? Completamente trasladables, sin cometer un arrebato, digamos, lógico o argumental, ¿no? Sin hacer una hipóstasis y considerando las peculiaridades del caso también, la propia historicidad y las dinámicas. Entonces, pues no, o sea, insostenible. Lo respondo porque me lo preguntas aquí, pero bueno, todos aquí, tú, Gergana, Héctor, todos los que estamos aquí, Bere, dentro de Zoom, sabemos que son críticas que no se sostienen haciendo un análisis profundo, ¿no? Pero que son profundamente retóricas y que de bote pronto y en una primera aproximación, pues muchos estudiantes y estudiosos creen en ese tipo de cosas y se conectan con esas cuestiones, pero un tanto la labor
esta ilustración militante a la que nos invitaba Adorno es comenzar a desmitificar ese mito y comenzar a tumbar esas posiciones que son posiciones profundamente ideológicas. Eso es lo que podría decir, Javier, y muchas gracias por recuperar todos esos momentos, que, bueno, claro, evidentemente yo tengo una inclinación profunda por el pensamiento de Adorno, pero muchas gracias por recuperar esas reflexiones porque creo que ponen sobre la mesa momentos fundamentales y críticos que yo traté de transmitir a lo largo de mi exposición y que, bueno, nos dejan una posición de filosofía moral negativa que es profundamente potente para hacer filosofía moral desde el campo del instrumental crítico que nos deja la teoría crítica. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, Dinora. Yo sé que ya tienes otro compromiso en un ratito y bueno, para cerrar, aprovecho para hacer un breve comercial. La doctora Dinora Hernández va a impartir un mini curso precisamente sobre algunos de esos temas que acaba de tocar en su conferencia el próximo año, principios del próximo año. Ya los estaríamos avisando con tiempo para que se puedan inscribir y asistir al seminario con nosotros. Y bueno, tendríamos la ocasión y la oportunidad de discutir más a profundidad esos temas. Muchísimas gracias, como siempre ha sido un placer convivir en esos espacios virtuales con todos ustedes que están aquí en Zoom, en Facebook, los que nos están acompañando y bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias nuevamente. Pues muchísimas gracias a todos, a todas y a todos los que estuvieron pues, en esta sesión. Muchas gracias a la cátedra, muchas gracias Gergana, gracias Héctor, Bere, Javier, por supuesto, por acompañarme al interior. Y nada, pues nos estamos entonces viendo. Buena tarde.